estudio con Luciano Chiang, académico de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica de la Universidad Católica, para poder entender además las consecuencias de este accidente ferroviario, las imágenes que hemos visto además de la fuerza, el impacto, la energía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Bueno, hemos podido ya ver algunas de las imágenes ahí, y sobre todo para poder entender que hay uno de estos trenes que queda montado sobre el tren de carga. Como antecedente se conoce además que el tren de carga transportaba al menos unas 2.000 toneladas de cobre, que sin duda me imagino puede ser factor al momento de la colisión, porque esto se suma además que van trenes en movimiento. Claro. ¿Se puede estimar también la energía del momento en el que se produce este impacto? Bueno, yo hice unos cálculos preliminares, pero pensando que eran alrededor de 2.500 kilos en juego el tren de carga a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Eso genera alrededor de 500 megajoules de energía, el choque ese. Por eso que se sintió hasta en San Bernardo. Eso equivale a que un estanque de benzina de 10 metros cúbicos explote de una, o 100 kilos, más de 100 kilos de dinamita exploten de una. Entonces toda esa energía se aparece durante el impacto y se tiene que, disipar de alguna manera. Claro, recorrió varios kilómetros el sonido, el estruendo, que es el que se percata. Nosotros acá estamos revisando que esta es una de las cámaras de seguridad que al menos es la que se tiene hasta ahora, y es donde además se logra apreciar, porque además, claro, hay que considerar el peso de la propia máquina en sí, más allá de la carga que estaba transportando, y se observa allí que inmediatamente, una vez que se produce el impacto, termina levantando al tren de DF, que es el tren de pasajeros, y lo arrastra, debido además a la potencia, a la velocidad que se estaba trasladando y a la carga. Claro. Bueno, yo ahí creo que es difícil de decir por los antecedentes que hay ahora, pero seguramente el tren, se metió por debajo, y como viene con tanta masa y es tanta la energía que es muy difícil detenerlo. Y hay que recordar que el cobre es más pesado que el acero, que el fierro. El cobre tiene una densidad de 8,6, el acero tiene una densidad de 7,8 y el agua tiene una densidad relativa de 1. Entonces es mucho peso, y a esa velocidad es muy difícil de detener. Por eso que cuando chocaron se tuvo que haber metido, debajo, y esa energía le permitió seguir metiéndose como cuña. Ahora, claro que se da justamente esa particularidad, extrapolándolo a veces y tomando como ejemplo un accidente o un choque, una colisión entre dos vehículos. Estamos hablando acá de trenes, y uno particularmente que no está diseñado para soportar, o no está diseñado para un accidente, eventualmente, que permitiría tal vez su deformación. Acá hablamos de un tren de carga que es rígido, versus otro tren que tiene vagones. Por lo tanto, la fuerza del impacto ahí también es distinta. Claro, lo que pasa es que un vehículo rígido al chocar es más peligroso que un vehículo que se puede deformar en forma programada. Porque cuando yo choco con un vehículo rígido, me zamarrea por dentro con una violencia muy alta, y eso es lo que le tiene que haber pasado además, si no lo hubiera golpeado algo directamente, ese movimiento fuerte que experimentó lo podría haber incluso causado la muerte también. Y se da además la instancia que los ocupantes del tren de pasajeros, del tren DF, tienen la posibilidad de ellos, al percatarse, de recorrer o dirigirse al fondo. Y además hablamos de un tren que tiene, como lo mencionamos anteriormente, vagones, y por lo tanto va perdiendo energía. O sea, el primer vagón ahí en la cabina recibe todo el impacto, pero hacia atrás va perdiendo fuerza, ¿no? Va perdiendo fuerza, claro. Progresivamente se va disipando la energía que traía el tren inicialmente. Entonces, como ya el primer vagón se deformó tanto, el segundo vagón se empieza a deformar cada vez menos hasta que se disipa toda la energía. Y también es importante ir viendo, y para poder explicar qué es lo que ocurre acá en términos de por qué finalmente ocurre un grave accidente como este, porque sin duda que es llamativo que dos trenes vayan circulando por una misma vía. Acá ya se está hablando y se manejan allí dos hipótesis. Una de ellas tiene relación con una eventual falta de comunicación, otro tiene relación con el GPS, que eso también es importante para poder determinar velocidades, porque hasta ahora no se tiene certeza sobre las velocidades a las que iban estos trenes, y eso también es importante para poder entender, por un lado, la deformación, el impacto y las consecuencias que tiene.
Bueno, el tren de pasajeros, como es más moderno, tiene esta caja negra que va a permitir saber a qué velocidad venía durante el impacto. Y esto otro también llama a considerar que esto fue un error humano probablemente, porque no fue una causa mecánica al parecer, fue un error humano. Entonces ese tipo de errores digamos, no se pueden permitir porque las consecuencias que tiene. Entonces eso hay que arreglarlo con mejores protocolos y con mucho más sensores, porque probablemente el tren de FEPASA no supo que venía el tren. En cambio, el tren más moderno, que el tren de pasajeros, sí supo de alguna manera que venía el tren, lo vio o le avisaron, no sé cómo podría haber sido, y alcanzaron a arrancar hacia atrás. Pero la persona que venía en el tren de carga se debe haber encontrado, digamos, bruscamente con el tren de pasajeros y no tenía nada que hacer. Claro, todo apunta particularmente a un error humano. Sí. A eso responde además que haya 2 personas que están detenidas allí por su presunta responsabilidad. Luciano, vamos a mantenernos también nosotros para seguir hablando, viendo las consecuencias, qué es lo que pudo haber fallado particularmente acá, qué es lo que se puede mejorar. Y vamos a volver con Gabriela Segura, quien se encuentra allí en el lugar. Gaby, ¿cuál es la situación a esta hora? Y te quería preguntar además qué es lo que ocurre con los cuerpos de las personas que lamentablemente han fallecido. Uno de ellos había salido proyectado, otro de los cuerpos permanecía al interior de uno de estos trenes. ¿Se logró realizar esa maniobra ya para poder retirar el cuerpo y para el posterior traslado al servicio médico legal? No, están detenidas las acciones aquí todavía. Hablan de que habría ocurrido alguna falla con la grúa, que se habría soltado un eslabón, que por eso es que están detenidos. De hecho, se da nuevamente el tránsito para que puedan pasar algunos vehículos mayores por aquí por la ruta, pero habría ahí alguna complicación para poder desmontar el tren, aunque estaban tratando de resolverlo porque, como bien les decía, esto es clave para poder hacer el rescate del cuerpo del segundo fallecido, que es aparentemente quien acompañaba al maquinista, el ayudante del maquinista, que queda también fallecido. En un primer momento se habla de que él estaba desaparecido, pero luego se confirma su muerte en este lugar. Mientras eso no se realice, mientras no se pueda sacar el tren con total seguridad, se pueda también tener un escenario propicio para que bomberos pueda ingresar y hacer este rescate del cuerpo, esto no se va a llevar adelante. Por eso que también se ha retrasado bastante todo este procedimiento. Les decía yo también en un primer momento por el uso de los drones, esto también por seguridad para resguardar a esta persona fallecida que está al interior de la máquina, pero ahora sería más bien un problema técnico el que estaría impidiendo que finalmente se pueda desmontar el tren de pasajeros, que es el tren de F que queda prácticamente encima de la locomotora de FEPASA. Así que al menos eso tiene para un rato todavía. Están esperando para ver cómo pueden resolver ese problema para poder llevar esto adelante y poder también continuar con las labores, porque por una parte es el desmontar el tren de F que está por sobre la locomotora, pero luego también se debe establecer cuál va a ser el trabajo siguiente para poder retirar de aquí, de este sector, estas 2 máquinas que están entorpeciendo también el tránsito, el trayecto de los trenes que circulan por este lugar. Así que también eso puede tomar varias horas. El servicio, al menos lo decía F, en este tramo va a estar suspendido. Hay algunos trayectos que están habilitados, pero al menos este lugar tiene para un rato más, unas horas más, que no va a estar habilitado. Además, les decía yo lo que dice el mismo alcalde de San Bernardo, que él va a pedir que se puedan realizar ya una solicitud formal de que el servicio sea suspendido en este sector hasta tener la certeza de que no representa un peligro también el poder realizar nuevos viajes en esta zona y que se pueda esclarecer también cuáles fueron las causas de todo esto. Habló el ministro de Transportes también respecto a esto, una situación completamente extraordinaria que ocurre aquí en el sector de Lo Herrera. Hace más de 40 años que no teníamos algún accidente ferroviario con estas características. Escuchemos parte de las palabras que entregaba el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Buenas noches, a las 12:15 de la madrugada tuvimos el impacto de 2 trenes, un tren de carga de la empresa FEPASA con uno de los trenes nuevos que habíamos adquirido recientemente que iban a servir
el servicio que va de Santiago a Rancagua. Estos no son los trenes que van a Chillán, que son los más rápidos, pero eran trenes nuevos que estábamos en pruebas de velocidad para poder entrar a fortalecer la frecuencia del servicio de Rancagua que tanto lo necesita. Por razones que hay que investigar, los dos trenes colisionan y tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento del maquinista y el ayudante del tren de carga, y también lamentar que tenemos 9 personas que iban a bordo del tren de pasajeros DF, que no iba con pasajeros, es importante descartarlo, sino que era más bien funcionarios, personas de la empresa que facilita los trenes, que estaban a cargo de estas pruebas. Bueno, y como bien les decía, ha habido un trabajo bastante extenso por parte de Carabineros, el equipo especializado que ha estado trabajando en este lugar para poder establecer las causas de este hecho. También estuvo el fiscal en horas de la madrugada aquí en este lugar, tomando declaraciones, conversando también respecto a qué pudo haber originado esta tragedia. Se hablaba de un problema de comunicación que no se había advertido de que esto estaba ocurriendo, que habían 2 trenes circulando por la misma vía férrea en distintos sentidos, y que finalmente estos podían terminar como lo hacen con esta colisión frontal. Escuchemos qué fue lo que dijo el Ministerio Público respecto a esto. Entiendo que no fueron advertidos, puesto que eso lo entiendo, lo puedo deducir a partir de que ocurrió el accidente, porque si lo hubiesen sabido hubiesen bajado la velocidad. Entiendo que fueron advertidos por los mismos maquinistas y habiéndose percatado de que venía inminentemente el camión, el tren de sur a norte, se fueron hacia el último carro. Y así pudieron evitar el impacto más fuerte. Bueno, ahí son importantes esos antecedentes que va proporcionando la Fiscalía. Todo esto, Luciano, de manera muy preliminar, hay que ir recabando ahí antecedentes, y todo esto me imagino que se va a aclarar mucho mejor una vez que se tenga la información de las cajas negras, de los 2 trenes, del tren de pasajeros y el tren de carga. Ahora hay otro aspecto además que queremos conversar y que usted nos pueda ayudar a analizar, que van explicando ahí la forma en la que quedan estos 2 trenes. Me queda a mí particularmente la duda, ¿por qué este tren termina montado sobre el tren de carga y no volcado o descarrilado en rigor en este caso? ¿Por qué se puede dar esa circunstancia? Bueno, yo pienso que eso es más bien aleatorio, porque podría haberse salido hacia la izquierda o hacia la derecha, o podría haber hecho una especie de culebreo, pero no, se quedó montado, y eso es como aleatorio. No le veo no hay una explicación, digamos, que si hubieran chocado siempre va a quedar de la misma manera. Claro, y hay otro aspecto que hay que estudiar. Hay ahí dudas además de qué es lo que va a ocurrir con el servicio durante los próximos días. En un accidente de esta envergadura, ¿puede haber alguna deformación de las vías? ¿Va a ser necesario revisarlo? Sí. ¿O lo más probable es que exista algún daño en la infraestructura? Bueno, claro, porque con esta cantidad de energía, digamos, en juego, lo más probable es que los rieles se hayan dañado. Se pueden haber doblado, se pueden haber separado. Entonces, eso hace que sea muy riesgoso que pase un tren a una velocidad normal. Es la imagen en vivo. Ahora, Luciano, tenemos imagen en vivo. Ahí se ha logrado ya retirar el tren de carga, el tren de la compañía FEPASA, que había quedado, lo habíamos conversado, mientras tanto escuchábamos al fiscal, que quedó debajo completamente del primer vagón o de la locomotora allí del tren de pasajeros. Sí, sí, bueno, impresionante, y también es curioso que hubiera quedado montado tan como que hubiera estado preparado para que hubiera sido así, pero yo encuentro que es más bien aleatorio que haya quedado finalmente montado, tal cual. Y lo otro que es de preocupación tiene relación con la estructura ferroviaria, con los rieles. Claro, eso hay que revisarlo. Que ahora ya recién se va a poder tener una mayor claridad de cuál es el estado. Claro, porque cualquier discontinuidad, cualquier irregularidad haría que el tren que pase sentiría el efecto. Y si pasa a una muy alta velocidad es riesgoso porque se puede descarrilar también. Que probablemente acá, yo lo desconozco, no sé si se ha entregado esa información todavía, se alcanzaron a frenar estos trenes de alguna manera. Claro. Si se logra realizar esa maniobra, porque en una maniobra de frenado también allí repercute el frenado es sobre el riel. El frenado, la rueda frena, pero la rueda interactúa con el riel para poder detenerse. Entonces ahí tendrían que haber salido muchas chispas y mucha fuerza. Y por lo tanto es posible que haya quedado dañado puede ser un problema de nivelación, un problema de separación, un problema de deformación del riel. Pueden haber varios problemas ahí que hay que verificar antes de poder
hacer circular un tren normalmente. Claro, y que esto puede llevar además a que se tenga que realizar un trabajo mayor allí, una intervención completa en reemplazo de las vías, Claro. y puede tardar bastante. Claro, eso podría ocurrir que hubiera que reemplazar algunos tramos de rieles que miden 12 metros aproximadamente, entonces se van reemplazando de pedazos de 12 metros, pero también los durmientes se pueden haber, entonces ahí hay que hacer un trabajo bien detallado. Ahora, sobre las velocidades, que eso todavía no está claro, se entrega allí al menos una referencia del desplazamiento que habrían tenido, la velocidad de desplazamiento. Lo que explicaba el fiscal es que acá se hace un cálculo inicialmente por la referenciación o la triangulación de los celulares de los pasajeros, de los ocupantes de estos trenes, pero estamos hablando de un tren que justamente estaba realizando una maniobra de probar velocidad. Claro. Y es un tren que puede alcanzar tal vez velocidades de 150 kilómetros por hora. Sí. Considerando las imágenes que tenemos, es probable que la velocidad haya sido menor a la que haya ido el tren en prueba, ¿no? Claro. Puede haber sido menor a 150, pero estos trenes están diseñados para ir regularmente, por ejemplo, Santiago-Rancagua a 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora. De hecho, la vía, se supone que hay un tren que puede circular hasta 180 kilómetros por hora. Entonces, ahí la limitante no es el tren propiamente tal, en caso de los trenes nuevos, sino que es el riel, es que la vía férrea permita esa velocidad, claro, en términos seguros. Aparentemente, lo que se señala preliminar es que habría ido a una velocidad de 58, 60 kilómetros por hora. ¿Y por qué se lo pregunto además? Porque si hubiese sido una velocidad mayor, tal vez tampoco hubiesen tenido posibilidad de salvarse los ocupantes que en esta oportunidad han logrado salir con vida. Hubiese tenido un efecto mayor. Sí, porque ahí probablemente a lo mejor, por ejemplo, los vagones pueden haberse salido de la vía y podrían haber terminado, digamos, las personas adentro, digamos, violentamente movidas, y eso causa más daño que el choque mismo. O sea, el hecho de que yo cuando choco en los automóviles, por ejemplo, cuando choco, si no estoy con cinturón de seguridad, ese movimiento es el que realmente me daña, no es el choque mismo. Y acá estamos hablando además de un tren que va con una carga de más de 2.000 toneladas, claro. Y hemos hecho hincapié además en la acción que les permita a los ocupantes del otro tren de poder salvarse en definitiva, porque ellos van y recorren el tren. Acá los ocupantes del otro tren, los maquinistas, tenían escasas posibilidades porque era un tren de carga, no tenían tal vez la posibilidad de haber hecho esa misma acción. Pero hay que mencionar que 60 kilómetros por hora no es tan poco, porque si el otro tren venía a 120 kilómetros por hora y chocan de frente, la velocidad del choque es 120 kilómetros por hora, no es 60. Porque cuando vienen en contra, se suman las velocidades, entonces el impacto es equivalente a que uno esté detenido y el otro venga a 120 kilómetros por hora. Era interesante, y van quedando también otras preguntas para poder ir conversando. Vamos a regresar con Gabriela Segura, quien se encuentra allí en el lugar, esto a la altura de Lo Herrera, donde ha ocurrido este lamentable accidente ferroviario. Gaby, ya logró ser retirado el tren de carga. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Se les ha informado, o al menos sigue este problema con la grúa que estaba levantando el tren de pasajeros? Sí, al parecer este problema continuaría, pero lo que se hace finalmente es mover el tren de carga, desplazarlo un poco y así también evitar que este otro tren siguiera montado sobre el mismo. Ahora lo que viene es el trabajo específico de bomberos para poder hacer el rescate del cuerpo, que es el ayudante del maquinista, que es quien permanece desde que ocurre este choque, pasadas las 12 de la noche hasta estas horas. Está su familia acá, es igual bastante complejo, por supuesto, porque ellos están viviendo una tragedia al ver cómo se está desarrollando toda esta situación, al ver las dificultades también que ha implicado, por supuesto, todo este trabajo que han realizado las autoridades desde muy temprano, también para poder hacer el mismo rescate en sí, para que se puedan realizar las pericias necesarias, para que se puedan revisar las cajas negras de los trenes, de las máquinas, pero es un trabajo bastante importante el que lleva ahora bomberos adelante para poder hacer el retiro del cuerpo de este maquinista. Datos del José Bonín,
tenía 35 años aproximadamente como operador de tren. Él llevaba muchos años en esta compañía, conocía perfectamente esta ruta, la hacía prácticamente a diario. Es parte de los antecedentes que nos da. Tiene hijos, tiene una esposa, tiene nietos también que lamentablemente tienen que sufrir esta pérdida producto de esta situación que ocurre, que por supuesto ha conmovido también a sus compañeros, en especial porque José se destacaba por haber tenido un rol muy activo en materia sindical. Él fue dirigente sindical por bastantes años y son ellos mismos también quienes alertan a los familiares de lo que estaba pasando. Lo decían los familiares acá, una vez que ocurre todo este accidente, no es ni EFE ni tampoco la misma empresa de carga, FEPASA, quienes los contactan para comentarles lo que había pasado, sino más bien son los mismos compañeros de José que se ponen en contacto con ellos para darles a conocer esta dramática noticia que era su fallecimiento, así como también de su compañero, cuyo cuerpo ya fue trasladado hasta el servicio médico legal, pero al menos ahora el trabajo está enfocado en eso, en poder hacer el retiro del cuerpo. Se está despejando el sector, se está revisando que puedan estar las condiciones de seguridad también para que Bomberos pueda trabajar y pueda llevar esto adelante, pero al menos acá queda bastante trabajo por hacer por muchas horas, que también es un aspecto a considerar para aquellas personas que se trasladan por la ruta 5, que van rumbo a Santiago. Están siendo desviados por el recurso, los vehículos menores están pasando los vehículos mayores, pero al menos en este instante, cuando se están realizando estas maniobras, el tránsito está completamente cortado y desconocemos hasta qué hora se va a llevar esta medida adelante. Claro, es importante además que ocurra allí en materia de tránsito, en el desplazamiento en la ruta, porque por momentos hay una de las pistas, Gaby, de circulación que está habilitada, pero lo que tú nos das a entender es que acá hay un filtro, se le está dando preferencia a los vehículos tal vez de mayor tonelaje para que se desplacen por la ruta 5 Sur, y los vehículos de menor tamaño, automóviles, están siendo entonces desviados en el sector del recurso. Y hay dos de estas tres pistas que están obstaculizadas para efectos del trabajo, ahí donde se han montado las grúas para poder levantar uno de estos trenes particularmente. Sí, de hecho están dejando pasar a muy pocos vehículos mayores por esta única vía que está disponible. También lo hacen los buses que están aquí esperando en este lugar, pero ya está este corte realizado, al menos para los vehículos menores, que tienen que buscar alternativas para poder llegar a la capital desde este sector. Además, hay otra información que entregaba EFE que tiene relación con el servicio Santiago-Rancagua, Rancagua-Santiago, que solo se está realizando un bucle entre Buin y Rancagua. También el servicio entre Chillán y Santiago, programado para las 6:45 am, que empezó esta mañana, estaba en tránsito. Se va a realizar una combinación con un bus a Rancagua. Esas fueron parte de las alternativas que se propusieron también para quienes venían en viaje y que se encontraron también con esta situación o que tenían programado algún tipo de traslado en esta vía férrea que está completamente inutilizable. Está la información disponible además en las cuentas en redes sociales de la empresa de ferrocarriles del Estado para poder tener allí claridad sobre los servicios, la frecuencia, cuál es el tramo además el que está interrumpido, y por otro lado cuáles son aquellos que están operando durante esta jornada. Gaby, vamos a regresar acá también al estudio. Estamos con Luciano Chiang, académico de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica. Le quería además preguntar, Luciano, con respecto a una eventualidad que haya existido tal vez alguna suerte de comunicación sobre ya la marcha. ¿Cuál es la distancia que existe para, o al menos que habría requerido el tren de carga para haber alcanzado a frenar, o que el impacto hubiese sido menor? Hablando de un tren que tiene más de 2.000 toneladas de peso entre su infraestructura y la carga. Ya. Bueno, lamentablemente no tuve tiempo para hacer el cálculo, pero yo creo que dado la cantidad de carga, en un automóvil son aproximadamente 200 metros para detenerse a alta velocidad en cero. Entonces aquí tendrían que ser una cantidad superior a esa, y probablemente muy superior, porque son 2,5 millones de kilos, o sea, son 2.500 toneladas del tren. Y eso requeriría, no sé, quizás hasta 1 kilómetro, por decir algo, pero es una cifra que tendría que calcular.
Entonces, claro, si él chocó frenando, por ejemplo, él podría, a lo mejor trató de frenar, pero no le alcanzó la distancia, porque como era de noche, a lo mejor no lo vio, en cuanto lo vio ya no tenía espacio para frenar, no le daba el sistema de freno, no le daba el tren para parar. Pero hubiese requerido una distancia mayúscula de 1 Claro. kilómetro aproximadamente para reducir la velocidad, Claro. porque no sé si era capaz de detenerse completamente un tren. Claro. Y además hay que considerar la velocidad que traía el tren de pasajeros. Del otro lado, claro. Por el otro lado, entonces tendrían que haberse detenido los dos. Claro, ¿ya? se van acortando de las distancias además. Y yo creo que ellos si ellos alcanzaron a llegar al último carro, ellos tuvieron tiempo para predecir que era inminente el impacto. Entonces, pero se dieron cuenta que no iban a frenar y por lo tanto se fueron para atrás nomás, tal cual. Ahora es importante además en términos de prevención, acá hablamos de lo que aparenta ser una falla humana. Hay que ver qué ocurre además con la central del control Sí, claro. de tráfico, de la circulación de los trenes. Y usted hablaba además, nos comentaba anteriormente, que esto se podría mejorar con la instalación de sensores a lo largo del mismo trazado de la línea, ¿no? Yo creo que los sensores deben existir, el sistema, pero aquí claramente fue insuficiente. Entonces, en la actualidad, los sensores han bajado mucho de precio y es posible tener redundancia, mucha redundancia, de modo que si yo tengo muchos tipos de sensores, yo por lo menos voy a saber que alguno me está diciendo que hay algo extraño y por lo tanto yo tengo que ponerle atención. Pero en cambio, si tengo un solo sistema de sensor y llega a fallar y queda todo a criterio de una persona humana, es mucha responsabilidad para la persona humana. O sea, yo creo que es mucha responsabilidad para los conductores de trenes y mucha responsabilidad para los guardavías también. Porque por distintos motivos acá, poniéndonos en otro escenario, este controlador, por ejemplo, puede tener un problema médico, Claro. un problema de salud. Le puede dar un ataque al corazón, por ejemplo, o se puede sentir mal y no alcanza a reaccionar. Entonces, ese tipo de situación en la actualidad no se puede permitir. O sea, yo tengo que tener algún sistema de sensor redundante, es decir, tengo que tener varios sensores y yo tengo que tener una batería de sensores que todos me están diciendo o está todo bien, o todos me van a empezar a decir hay algo malo, y puede que dos de tres me digan que hay algo malo, o 1 de 3, y yo tengo ya que poner atención a eso. Claro, bueno, deben existir algunos de estos sensores, pero se requiere de la instalación de una mayor cantidad de alertas en la misma vía. Vamos a regresar, Gaby, contigo. Ahí estás también con un entrevistado. Tú nos cuentas ahí. Sí, estamos con el teniente Valdés para que nos comente también cómo han avanzado estas maniobras. ¿Están pasando algunos vehículos de mayor peso también? ¿Se está habilitando más o menos? ¿Qué se está desarrollando ahora? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Efectivamente, como parte de esta emergencia, esta catástrofe que tenemos en el lugar, hemos habilitado la tercera pista de circulación de la ruta 5 en dirección sur-norte, solamente para vehículos mayores, es decir, vehículos de transporte pasajero mayor, como buses, y de igual forma camiones de carga. Por otra parte, los vehículos, por ejemplo, menores, lo estamos desviando por lo que es específicamente el sector del recurso, y de igual forma se recomienda, se sugiere a algunas personas que de igual forma lo hagan a través de acceso sur. Y en lo que va el trabajo de la emergencia en el momento, ya se retiró lo que fue parte de la estructura del tren de carga que está montado por debajo del tren de pasajero, y parte ahora de las maniobras que está desarrollando bomberos principalmente, y igual forma personal de EFE, es remover parte de la estructura donde lamentablemente se encuentra al interior una de las personas fallecidas. Así que son las diligencias que en este momento están haciendo particularmente personal de bomberos y personal de EFE. Falta entonces todavía el rescate del cuerpo de uno de los operadores del tren, ¿no? Sí, también esto involucra obviamente lo que son las diligencias por parte de personal de la CIET, que tiene que hacer fijaciones planimétricas, y de igual forma desarrollar esto de la mejor manera posible para posteriormente continuar con lo que son las diligencias propias de la especialidad que está desarrollando, con el propósito de esclarecer las características y la dinámica de este accidente que involucra a estos dos trenes. Sí, de hecho estamos viendo imágenes en vivo del tren de pasajeros de EFE que ya están bajándolo mediante esta grúa. Ya está funcionando con normalidad esta grúa, teniente, también. Va a dejar este tren en ese lugar, luego ya se está establecido qué va a hacer, se va a arrastrar, se va a llevar hasta otro sector. Mira, aparte, esto obviamente corresponde a las diligencias que está desarrollando EFE en el curso de esta emergencia, de este accidente, y conforme a lo que se nos ha indicado, van a ahora depositar parte de este vagón nuevamente en la estructura de la línea férrea,
con el propósito de retirarlo ya posteriormente con un montacarga que está un poco más adelante. Y de igual forma lo que se va a realizar con esta otra parte del tren de carga, que va a ser retirarlo también de este sector. Esperando, insisto, indudablemente lo que son las diligencias propias de la especialidad que va a desarrollar la CIAT y todo obviamente el trabajo que va a desarrollar de igual forma bomberos para retirar los escombros donde lamentablemente se encuentra esta persona. De todas maneras, estas son diligencias que podrían tardar varias horas. Lo digo pensando en las personas que tal vez quieren utilizar esta ruta. Claro, aquí debemos considerar que existe una estrategia, un plan de intervención ante lo que son esta clase de catástrofes y accidentes, pero sin embargo todo es volátil, todo puede ir cambiando de un momento a otro dado las circunstancias de la emergencia. Pronosticamos nosotros de que esto alrededor de las 17, 18 horas pueda volver a un curso normal. Sin embargo, conforme a la planificación que se ha hecho en torno a la emergencia, que se está proponiendo una serie de desvíos, rutas, y es por eso que también Carabineros de Chile está en el lugar monitoreando todo lo que es el tema del tránsito y el desplazamiento de las personas. Recordemos que estamos en un fin de semana largo, muchas personas salían de Santiago, van viajando hacia el norte, más allá de la región metropolitana, y eso claramente también ha afectado un poco lo que es el tema del desplazamiento y el tránsito. Así que estamos tratando de llevar adelante esta emergencia lo más rápido posible y cumpliendo de igual forma lo que han sido los requerimientos por parte del Ministerio Público respecto a lo que es esclarecer la dinámica de este lamentable accidente. Muchas gracias, Teniente Valdés. Nos entregaba más antecedentes respecto a lo que viene ahora. Al menos se va a extender por varias horas más todo el trabajo que se está realizando en este sector de Lorrera, comuna de San Bernardo, donde ocurre esta tragedia ferroviaria, este choque de dos trenes de frente que termina con 2 personas fallecidas. Bien, la información allí del momento entonces con estas maniobras, Gaby, muchas gracias, y vamos a regresar ahí posteriormente contigo, y aprovechamos también de agradecerle a Luciano Chang, académico de Ingeniería Mecánica de la Universidad Católica, por habernos acompañado acá a entender también y poder explicar qué es lo que ocurre ahí con la energía luego de este impactante accidente ferroviario. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado de estar acá. Mucho gusto, Patricio. Bien, pues. Adiós. Bien, nos vamos a la pausa y ya vamos a regresar.